Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que vamos a realizar es la resolución de tareas de la semana número 2. Y aquella segunda semana del segundo bimestre, ustedes recordarán, vimos el tema monarquía francesa entre los siglos X al siglo XV. Es decir, que hablamos de los reyes de Francia entre los años 900 a los años 1400 en promedio, obviamente después de Cristo. Todas estas fechas que estamos comentando es después de Cristo, es decir, estamos en la parte media de la Edad Media, es decir, en el medioevo, y también estamos en la última parte de la Edad Media, que es la Baja Edad Media. En esa temporada hubo una familia, hubo una dinastía de reyes que tuvo todo el poder en Francia, que fue la dinastía de los Capeto, la familia Capeto. Y además hay que recordar que Francia tiene otra característica, y es que desde principios de la Edad Media en Francia rige una ley llamada la ley sálica, por la cual ninguna mujer puede ostentar, es decir, puede llegar a adquirir el cetro, el trono de los reyes de Francia y no se puede convertir en reina, cosa que sí sucede en otros países, ¿verdad? Como por ejemplo Inglaterra ha tenido y tiene actualmente una reina y en el pasado también las ha tenido, o es el caso de España, en donde ha habido reinas en siglos pasados. Actualmente es un rey, pero curiosamente si es que la monarquía española se mantiene en el tiempo, la que heredará la corona será la primera hija del actual rey de España. Por lo tanto, España en un futuro próximo tendrá también una reina. En Francia esto no era posible por esa ley. Por lo tanto, cuando vimos aquella clase de monarquía francesa entre los siglos X al siglo XV, no era casualidad ver un rey, me refiero masculino, uno tras otro, porque en Francia a lo mucho una mujer podía llegar a obtener la corona, pero a modo de regencia, es decir, tener la corona prestada hasta que la persona o personita que se iba a convertir en rey se haga mayor de edad. Muchas veces esta persona que se hacía mayor de edad era el hijo precisamente de esta mujer que tenía la regencia solo por un tiempo determinado. Muy bien, entonces todo este recordatorio que hemos hecho, muchachos, muchachas, es para poder tener las ideas frescas y poder ayudarnos a resolver los problemas que nos plantea el libro. Te pido que me prestes mucha atención y que desarrollemos satisfactoriamente los planteamientos que nos ofrece el libro. Muy bien, lo primero, nos dicen, marca correctamente. Luis IX, a quien vemos aquí en la imagen, caracterizó su gobierno por ser conciliador. Es por ello, ahí me he comido una R, es por ello que fue conocido como, ojo, nos está hablando no de la persona, nos está hablando del gobierno. Nosotros ya sabemos, espero que todos lo recordemos, que el apodo de Luis IX era el Santo, a tal punto que la Iglesia Católica en efecto lo consideró, lo canonizó en algún momento y se ha convertido en San Luis. Así que para los cristianos, los católicos que tengan algún afiche o que tengan alguna imagen de San Luis, no es otro que Luis IX, rey de Francia, rey de la época medieval de Francia. Bueno, este santo, a la vez rey, tenía una característica y el libro nos dice que la característica es que su gobierno fue conciliador. ¿Qué significa ser conciliador? Significa tener la capacidad de acercarte no solo a quienes comparten contigo el gobierno, no solamente a quienes comparten contigo las ideas, sino también a tus propios opositores, opositores internos de tu propio gobierno, de tu propio país, o también opositores externos, de repente enemigos extranjeros, enemigos de otra corona, enemigos de otra monarquía. Luis IX se caracterizó porque durante todos sus años de gobierno intentó conciliar con propios y con extraños, intentó mantener un gobierno pacífico. Entonces, como nos están preguntando por el tipo de gobierno, más no por la persona, una de las opciones que tendríamos que descartar, porque en verdad nos está llevando al abismo, nos está llevando a una mala respuesta, es la última opción, que es, dice, el reinado del santo. No nos están preguntando por el individuo, que en efecto fue apodado el santo y luego fue considerado santo hasta el día de hoy. Así que eliminamos esa posibilidad, nos quedamos con las cuatro primeras y la primera opción nos dice la paz de Luis. Bueno, es un nombre muy característico para
para su gobierno. Luego nos dicen la cruz diplomática, el gobierno del sol. Esta tercera opción también es errada y nos intenta llevar adrede a equivocarnos, porque el sol no es el apodo de Luis IX, sino es el apodo de Luis XIV, un rey que vendrá todavía muchos siglos después. Así que vamos eliminando la opción C también. Y el reinado del justo. Cualquiera de esas tres opciones, la A, la B o la D, puede ser correcta. Sin embargo, interpretando la explicación que hemos dado hace unos segundos, llegaremos a la conclusión que la respuesta es la paz de Luis, precisamente porque el objetivo de ese gobierno conciliador, el objetivo de entenderse con propios y con extraños, incluso hacer el esfuerzo en algún momento de tratar de tender puentes, es decir, de entenderse con autoridades musulmanas, lo cual en ese momento era casi impensado, porque son los últimos años de las cruzadas y todavía los mundos cristiano e islámico se encuentran en guerra. Sin embargo, esta característica trajo como consecuencia que por más que se viva una etapa de guerras, Luis IX haya querido que durante sus años de gobierno exista paz, y no solamente durante sus años de gobierno, sino sobre todo en los años posteriores a su gobierno. Su mayor sueño fue que se extendiera una paz próspera y que trajera beneficios para su país y posiblemente para todo el mundo cristiano. De esa manera, chicos, marcamos la opción A, sabiendo también que la opción B y la opción D eran bastante cercanas, y la opción C y la última eran opciones de despistaje. Sigamos, nuevamente, marca correctamente y nos preguntan, el impuesto a la sal, a este recurso natural, a este producto natural que es la sal, llamada gabela, así se llamaba ese impuesto, la gabela, fue implantado en Francia por el monarca, o sea, por el rey, ¿cuál de todos los reyes? Y nos dan ahí las opciones: Felipe VI, que no pertenece a la dinastía Capeto, sino a la dinastía que vino posteriormente, que vino después, que es la dinastía Valois; Felipe IV, Capeto; Enrique III, Valois; Luis IX, del que acabamos de hablar, que es Capeto, es de la dinastía Capeto; o Francisco I, que es de la dinastía Valois. Muy bien, ¿qué cosa nos están preguntando aquí? Si es que nos parece que no sabemos de qué nos están hablando. Bueno, nos están preguntando por lo siguiente. Hubo un momento en que Francia se encontraba en guerra, para variar, había mucho conflicto, pero hubo una cruzada, es decir, muchos representantes de la cristiandad fueron a pelear, curiosamente, no contra los musulmanes, sino hubo una cruzada que fue contra los propios cristianos. Pero estos cristianos eran distintos a los católicos, eran cristianos cátaros, tenían sus propias ideas y tenían su propia concepción sobre Jesús. ¿Dónde se encontraban estos cátaros? Se encontraban en el sur de Francia. Y esta cruzada contra los cátaros, que eran considerados herejes por la Iglesia Católica, duró mucho tiempo. Empezó en 1209 y se va a extender hasta 1246. Como se pueden dar cuenta, hay bastante tiempo, hay 37 años constantes de conflicto. Sin embargo, a la mitad de ese periodo, Luis IX, y con eso ya estamos respondiendo a la pregunta, se cansó de que esta guerra se extienda tanto, sobre todo por tratarse de cristianos, aunque sean distintos, pero cristianos al fin y al cabo. Es decir, no tenían el pecado en sí mismos, simplemente tenían una mala interpretación de quién había sido Jesucristo en su momento. Sin embargo, estos cátaros se encontraban en el sur de Francia, y cuando ya había pasado prácticamente 20 años de conflicto constante contra los cátaros, Luis IX intenta poner un fin en 1229 a esta guerra, parando el conflicto armado y poniéndoles un impuesto. Exactamente dónde es que pone este impuesto. Lo pone en una ciudad que se llama Aigues-Mortes, como lo podemos observar ahí. Es una ciudad portuaria, es decir, es una ciudad que tiene cara al mar, y como tiene cara al mar, por lo tanto es una ciudad portuaria que tiene el recurso salino, tiene la sal en abundancia. ¿Qué cosa
¿Qué cosa pensó Luis IX? Luis IX dijo que los cátaros, en vez de estar guerreando contra los cristianos católicos, podían pagar un impuesto de la sal, pero para eso tenían que brindar su trabajo. Muchas veces ese trabajo fue forzado. ¿Para qué? Los obligaba a trabajar forzosamente extrayendo la sal. Luis IX lo que quería era conseguir producir sal a gran cantidad, evaporando el agua del mar y quedándose con este recurso natural. La sal, durante la Edad Media, incluso hasta la Edad Moderna, la sal ha sido un recurso sumamente importante, porque estamos en un momento de la historia universal en donde no hay todavía conservantes químicos, todavía no hay energía eléctrica para que puedan existir los frigoríficos, para que puedan existir las neveras. Por lo tanto, los alimentos, la única forma de poder conservarse es siendo embadurnados, es siendo cubiertos completamente por la sal, y de esta manera el recurso alimenticio poder subsistir a través de los días, a través de las semanas y posiblemente, dependiendo del producto, a través de los meses. Por lo tanto, ya que estamos hablando de la alimentación, para Francia era clave manejar el recurso salino, la sal, y de esta manera conseguir un impuesto por parte de los cátaros. Entonces, con toda la explicación que hemos podido explicar, podemos responder tranquilamente que el rey que impuso, valga la redundancia, este impuesto a los cátaros al sur de Francia fue el rey Luis IX, del cual habíamos hablado en la pregunta anterior, digno representante de la dinastía Capeto, que gobernó Francia por varios cientos de años. Y por último, muchachos, nuevamente nos piden marcar correctamente y nos dicen: bula papal proclamada por el Papa Bonifacio VIII, en la cual afirmaba, ¿quién? El Papa, que, ¿qué cosa? La supremacía universal de la Iglesia Católica. A ver, traduciendo un poco, ¿qué cosa es una bula papal? Una bula papal es una decisión suprema del Papa. A veces tiene el carácter de un permiso que puede otorgar, a veces tiene el carácter de una ley, ¿no? Puedes entenderla de esas maneras para poder, digamos, con palabras actuales, poder entender mejor lo que significa una bula papal y sobre todo lo que significaba una bula papal en la Edad Media. Era algo muy poderoso, era una decisión sumamente poderosa de los papas. En este caso estamos hablando de Bonifacio VIII, a quien tenemos ahí en esa imagen representada obviamente por un actor. Es imposible que nos llegue una fotografía de la Edad Media donde todavía no existía esta representación artística. Es cierto que también el Papa se ve con cara de pocos amigos, ¿no? Pero este Papa Bonifacio VIII tomó la resolución de afirmar que la Iglesia Católica tenía la supremacía universal, es decir, el poder de la Iglesia estaba por encima del poder de cualquier rey. ¿Por qué? Porque el rey de la Iglesia, por llamarlo de alguna manera, era el Papa, y el Papa era la mismísima representación de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, alguien que tenía esa encomienda divina tenía que estar sí o sí por encima de los reyes, que por más que los reyes también lo eran, porque Dios lo quería, sin embargo eran seres humanos comunes y corrientes al fin y al cabo. Entonces, esta pelea entre Bonifacio VIII y el rey de Francia de ese momento trajo como consecuencia que el Papa se atreviese a firmar una bula en donde afirmaba el poder absoluto de la Iglesia. ¿Cómo se llamaba esa bula papal? Vamos a explicar cada una de estas palabritas que vemos ahí en latín, que seguramente por eso se nos va a hacer un tanto difícil la pronunciación, pero explicándolas vamos a ver cuál es la que calza exactamente con nuestra resolución. Nos dan como opción la A, Sicut Judaeis. ¿Qué cosa es el Sicut Judaeis? Era la bula en la que el Papa ponía ciertas normas, ponía ciertas reglas de cómo tratar a un judío. Recuerden ustedes que los judíos muchos cientos de años antes habían sido expulsados de Jerusalén, habían sido expulsados de Israel y habían ido por toda Europa, habían caído por toda Europa. Por lo tanto, pasados los siglos, muchas monarquías, no solo en Francia, sino en España, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, habían pueblos que tenían dentro de sí una pequeña comunidad judía. Entonces, como había judíos por toda Europa,
el Papa en algún momento se ocupó de ellos, se preocupó por ellos y comenzó a reglamentar el trato que tenían que tener los cristianos con los judíos. Por momentos este trato era una forma de protección, pero por otro lado también muchas veces esta reglamentación dejaba en blanco algunos puntos y por lo tanto cuando se quería cometer algún abuso contra los judíos se decía que el Sicut Judaeis permitía esos abusos. Así que fue una bula un tanto ambivalente, un tanto ambigua, no dejaba algo bien claro. Así que esa no es la respuesta, chicos, porque no tiene nada que ver con proclamar la supremacía de la Iglesia. Por el contrario, es la intención de, a ver, pensemos bien, es la intención de proteger a una comunidad minoritaria. La opción B, excomiso nobis. ¿Qué cosa significa excomiso nobis? Esta bula, llamada así, fue una bula que tiene nombre propio, es decir, fue contra un arzobispo dentro del reino de Polonia. Se castigó a un arzobispo en Polonia y este excomiso nobis le quitaba la posibilidad de seguir ejerciendo misa allí en su reino, en Polonia. En todo caso, no en su reino, sino al reino al cual pertenecía, ¿verdad? Este arzobispo quedó expulsado de la iglesia, o por lo menos fue bastante fustigado, castigado, y de eso se trata el excomiso nobis, por lo tanto tampoco tiene que ver con nuestra respuesta. El unam sanctam es una bula en donde el Papa proclama que hay una sola santidad en el mundo que puede tener la representación de Dios. Ese es el Papa. Y por lo tanto, como representación de Dios directa aquí en la tierra, merece el mayor de los poderes también en este plano terrenal. Yo creo que por ahí nos acercamos, ¿verdad? Está bastante cerca a lo que ofrece la premisa de nuestro libro. Y por último, las dos últimas opciones nos dicen omne datum optimum. ¿Qué significa esto? Fue la bula con la cual el Papa permitió la existencia de la Orden del Temple o de los llamados templarios, aquellos guerreros sacerdotes muy característicos de las cruzadas que en muchas oportunidades se enfrentan a los musulmanes por defender los templos en Jerusalén, ¿verdad? Son personajes que se ha escrito mucho sobre ellos y sobre todo se ha hecho mucho documento audiovisual. Hay documentales, hay películas sobre los templarios y sobre todo hay mucho misterio sobre ellos porque se cree que conocen el secreto de Cristo, el Santo Grial, que lo esconden, que lo han pasado de generación a generación y sobre todo, también es cierto, se cree que fueron los primeros banqueros de Europa. Y por último, el Milites Temple también tiene que ver con los templarios. Era una bula en donde se le daba muchos privilegios a los templarios. Privilegios que en 1307 llegaron a su fin cuando los templarios van a ser condenados a la hoguera, quemados vivos, y desaparecerá esta orden de la manera más terrorífica que uno se pueda imaginar. Por lo tanto, no podríamos decir por descarte, porque lo hemos analizado todo, pero luego de haber escuchado las explicaciones, muchachos, nos quedamos convencidos de que la opción correcta es la C, la bula unam sanctam, en donde se proclamaba al Papa como la persona que debería recibir el mayor poder aquí, en este plano terrenal, ¿verdad? En esta vida terrenal que supuestamente tiene el amparo y los cuidados de Dios y tiene en el Papa a su representante. Muy bien, chicos, de esa manera hemos respondido a las preguntas de nuestro libro. Espero que nos encontremos prontamente y podamos coincidir en la resolución de las tareas o en la explicación de los temas. Muchas gracias.